Buenos días, entre más matos. Aquí estoy, otra vez, para traerles la última parte a esta serie de la historia del fútbol inglés. Primero que todo, tengo que aclarar que el episodio pasado había prometido que vendría un episodio la semana siguiente, pero debido a que el episodio era de muy mala calidad, una de las cosas más ridículas del fútbol inglés y un episodio muy... O sea, tenía potencial, pero fue un episodio muy mal estudiado. Llegué a la conclusión de que debería pasmarlo por los momentos y que lo sacaría posterior y que sacaría algún otro episodio, perdón, que tuviese relación para terminar la trilogía del fútbol inglés. Y en Año Nuevo se me ocurrió la idea de una cosa muy importante para el fútbol inglés: las copas inglesas. Y sí, si no sabes nada del fútbol inglés, a diferencia de todas las ligas del mundo, el fútbol inglés no solo tiene una copa local, sino que tiene dos. Tiene la FA Cup y la EFL Cup. Si ya han visto mis previos episodios, no tienen, o sea, no necesitan saber esta información, pero la recuerdo para quienes estén entrando por primera vez. La EFL se fundó a finales del siglo XIX como la primera liga de fútbol inglesa y pasó más de un siglo siendo la liga predominante del fútbol inglés hasta que en el 1992 llegó la Premier League y se ocupó de la primera división inglesa, junto al patrocinio de la Federación de Fútbol Inglesa, la FA. Esto nada más es para darles un poco de contexto acerca de la EFL, porque la EFL, de nuevo, pasó más de un siglo siendo los grandes dueños del fútbol inglés. Y esto es importante para la historia que voy a echar. Entonces, primero, vamos a empezar con la FA Cup, el torneo más viejo de la historia del fútbol. En el 1863, después de que llevara un poquito más de una década de existencia del deporte que hoy en día conocemos como fútbol, se publicaron las primeras reglas del juego, la FA. Y básicamente agarró reglas de, digamos, el fútbol de Cambridge, unas del fútbol de Oxford, unas del fútbol londinense, y como que agarró las más lógicas y las pegó todas en un documento, así haciendo por primera vez las reglas del fútbol, las que hoy en día conocemos, con excepción de algunos cambios que han venido mientras han pasado los años. Entonces, un poco menos de una década después, en 1871, se propuso que se hiciera una copa de fútbol de parte de la federación y que todos los clubes asociados a la federación estuviesen invitados. Y en noviembre de 1871 efectivamente inició el, el primer torneo de fútbol organizado por la FA, denominado FA Cup Tournament. Después de 13 juegos arduos, llenos de partidos mal hechos con poco público, equipos amateur, jugadores que no aparecían o jugadores que estaban incluso en sus trabajos, y más que todo clasismo, porque hay que ser honestos ahí, el equipo denominado Wanderers ganó el trofeo, ganó la primera FA Cup el 16 de marzo de 1872. Un equipo que estaba formado por exalumnos, por egresados de los colegios más prestigiosos de Londres. Wanderers volvió a ganar el siguiente torneo y muchos más torneos, y entre 1872 hasta alrededor de 1888, los equipos que ganaban el torneo eran equipos amateur, eran equipos de exalumnos, trabajadores de fábricas. Más bien, hay una serie muy buena de Netflix que se llama El Juego de Caballeros o algo así,
que narra la historia del primer equipo de trabajadores que ganó una FA Cup. Es una serie muy interesante para el que le interese eso. Y es fútbol verdaderamente de antaño del siglo XIX. Bueno, el punto es, como ya les dije en los previos episodios, a finales del siglo XIX se fundó la IFL, la Liga de Fútbol. Y empezaron a surgir los equipos profesionales de fútbol. Entonces ya estos equipos amateur estaban empezando a descender en sus respectivas victorias del torneo y tal, hasta que ya era regla de que un equipo tenía que ser profesional para ganar. O sea, no era una regla escrita, pero era el hecho de que un equipo profesional obviamente tiene más chance de ganar que un equipo que está compuesto por gente trabajadora o por exalumnos de un colegio. El único equipo afuera del fútbol profesional para ese momento que ganó la que ganó la FA Cup fue el Tottenham Hotspur eh, en los 1890, algo así. Y era que estaba en una especie de tercera división que era que sí que la conferencia la conferencia sur o algo así. Entonces, bueno, sí, eso fue lo que pasó. Y bueno, la FA Cup siguió evolucionando. Con la llegada del nuevo siglo, el fútbol se fue profesionalizando poco a poco. Todavía no era una mina de dinero como hoy en día es, pero se fue profesionalizando y profesionalizando hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Ya lo hablé en el episodio pasado acerca de la IFL, pero ¿qué es lo que pasa cuando viene una guerra mundial? Los jugadores de cierto equipo tienen que irse al continente a caerse a tiros con otros países y muchos llegan heridos o no llegan, o sea, se murieron. Entonces, tras la Primera Guerra Mundial, regresa la competición y cada vez un poco más fuerte y un poco más fuerte hasta que en el hasta que otra vez 1939 entra en guerra entra en guerra en Europa y bueno, se formó un problemón. Muchos jugadores no volvieron, se tuvo que suspender hasta 1945 que listo. Y bueno, ganó Derby County ahí, pueden creerlo. El punto es, la FA Cup funciona desde la misma manera que ha funcionado desde el siglo XIX, que es que todo equipo federado con la FA puede entrar al torneo. Ahora, la parte en donde se vuelve complicada es que no todos los equipos entran a partir de la primera ronda. O sea, funciona llevándose de mano con las ligas. Entonces, si estás entre que sí que octava y novena, tienes que hacer tantas rondas preliminares. Si estás entre sexta y séptima, y así, hasta que entras a, hasta que entras al circuito profesional. El circuito profesional, como les dije el episodio pasado, consiste en primera, segunda, tercera y cuarta. La segunda, tercera y cuarta, todas manejadas por la IFL y la primera manejada por la Premier. A partir de primera ronda de la FA Cup entran los equipos de tercera y cuarta, o sea, League One y League Two. Aparte, entre ellos se matan con los de Non-League que queden, porque así es como se le llama a todos los equipos que no están en el circuito profesional, los equipos de Non-League. Entre los de Non-League y los de tercera y cuarta se matan entre la primera y segunda ronda de la FA Cup, ya después de haber pasado todas las preliminares. En la tercera ronda de la FA Cup, que inicia más o menos en enero de cada año, a inicios de enero de cada año, entran los equipos de primera y segunda división en un sorteo para ver contra quién entran. Entonces, eso todavía da para que un equipo de, digamos, sexta división pueda jugar contra, no sé, el Arsenal y ganarle, como sucedió hace varios años. Hace varios años, no, hace como 30 años. Pero todavía que
un equipo de sexta división, no me acuerdo el nombre ahorita, pero le ganó al Arsenal y eliminó al Arsenal de la FA Cup, un equipo semiprofesional. Entonces eso es lo que puede pasar en la FA Cup y por eso es que es un torneo tan añorado por la gente. Como decía Ted Lasso, es como March Madness que se juega en el medio del calendario del año y todos los equipos de un país pueden jugar. O sea, tú puedes hacer un equipo con tus amigos, federarlo. O sea, el tema de la federación ya es más complicado y necesitas llevar unos requisitos, pero lo puedes crearte un equipo con tus amigos, lo federas y puedes jugar en las rondas preliminares del FA Cup. Y ojo, si ustedes son muy buenos, pueden incluso llegar a jugar contra uno de los grandes. Y jugar contra los grandes, tú podrás decir, desde el punto de vista de un equipo pequeño, no, yo no quiero jugar contra uno de los grandes porque luego me ganan y tengo menos chances. Bien, pero en la otra cara de eso tienes la, que los ingresos del estadio se dividen entre los dos equipos. Entonces, digamos que te toca jugar contra el Manchester City de visitante, ok, te van a destruir la vida, puedes perder 14-0, pero vas a tener la mitad de los ingresos del estadio, que es un estadio de que sí que 60.000 personas, 30.000 entradas vendidas a 50 libras. No voy a hacer la matemática aquí, pero eso es burda para tu equipo. Entonces, así es como funciona la FA Cup. A partir de primera ronda a cuarta ronda, existen replays. Es decir, a diferencia de torneos convencionales como el Mundial, como la Champions, no mentira, como convencionales como el Mundial, o sí, bueno, como la mayoría de los torneos locales, si hay un empate, no es que vamos a tiempo extra o vamos a penales de una, sino que existe la figura del replay, que es que se vuelve a jugar el partido. No es una vuelta, sino se vuelve a jugar el partido y quien gane ese replay gana. Si hay empate, sí se llega a penal. Eso es mejor que hacer un partido de ida y vuelta, como sucede en la Champions, como sucede en las Copas Españolas, porque da más chance a que los equipos ganen justamente. Eso antes sucedía en todos los partidos de la FA Cup, hasta la final, pero luego se dieron cuenta que replay después de replay después de replay, la cosa se vuelve un alboroto. Quitaron los de replay infinitos, porque hubo un punto donde habían equipos que habían jugado 14 replays seguidos, o sea, ya no tenía sentido. Entonces como que quitaron esa figura, lo reemplazaron porque fuera nada más un replay, y luego quitaron los replays de cuartos, semis y final. Y bueno, la FA Cup ahorita se maneja por ese sistema. Y el ganador de la FA Cup tiene clasificación inmediata a la Europa League. Porque bueno, no voy a entrar en cómo es el formato de cómo se fundó la Europa League porque yo no sé muy bien de eso, pero la Europa League viene de la evolución de la Cup Winners' Cup, que era la copa de los ganadores de copa. O sea, como dice el nombre. Y bueno, todavía se mantiene esa tradición. La FA Cup es el torneo más viejo del mundo, como ya previamente dije, y es muy importante tener en cuenta que el equipo que más FA Cups tiene es el Arsenal, que la mayoría de sus FA Cups las ha ganado en el siglo XX. Y bueno, también la magia del FA Cup es que la puede ganar literalmente cualquier equipo. O sea, puede ganarle un equipo de novena división. Pero, o sea, si un equipo de novena división gana la FA Cup, ahí eso ya es tema de esteroides, ciudad de Dios, drogas, dinero, mujer, un peo, pero todavía se puede ganar. Ahora, Inglaterra tiene la particularidad, como ya dije, que hay dos copas. Está la FA Cup, que es la que todo el mundo conoce, y la copa que todo el mundo reconoce como la gran competición de torneo inglés. Y luego está la EFL Cup. Como ya previamente dije, la EFL se fundó a finales del siglo XIX para que los equipos de ingleses jugaran y rápidamente se convirtió en la primera liga profesional inglesa.
A finales de los años 50, de los 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todo ese tema, la IFL había agarrado demasiado poder. Ya eso lo expliqué en mi video de la Premier, que es que literalmente la Premier, la FA no tenía poder sobre la IFL. Entonces, a partir de los 50 es que la IFL se da cuenta, en verdad nosotros tenemos el poder sobre el fútbol inglés, que es lo único que ellos tienen, la copa y la selección, y ya. Entonces, deciden, vamos a hacer una copa para aquellos equipos que se hayan caído del FA Cup, que estén jugando segunda división. Y esta era más o menos la época en donde los estadios ya estaban convirtiéndose en estadios de verdad, o sea, gradas grandes, luces para alumbrar el campo y, o sea, césped bien hecho, buenas instalaciones, se pudiese decir. Entonces ya se podía competir relativamente profesionalmente frente, frente a un público, frente a un equipo bien, en la noche, en medio de semana. Y eso fue lo que fueron los primeros partidos de la EFL Cup. Partidos jugados en la noche durante los miércoles para entretener al público que iba saliendo del trabajo. Porque hay que tomar en cuenta que el fútbol durante los primeros 60, 70 años, más incluso, los primeros 80 años de su incepción, fue un deporte muy, se pudiese decir, underground, el deporte de la clase trabajadora. Entonces la clase trabajadora iba a ir a un juego un miércoles en la noche después del trabajo a pasarla bien a ver a su equipo. Y la EFL Cup nació de eso, nació de la EFL diciéndole a la FA, mira, voy a hacer otra cosita para molestarte. ¿En, en qué fundamento se fundó la EFL Cup? Vamos a hacer una ronda relativamente preliminar, una primera ronda, en donde se caigan la mayoría de los equipos para que queden 32 equipos. Y luego que sea un torneo, como siempre, de 32, luego 16, luego 8, luego 4, luego 2 y luego quede un campeón. Pero la diferencia de la EFL Cup a la FA Cup es que la EFL Cup nada más englobaba a los equipos de la English Football League. Entonces nada más existían 92 clubes que podían competir en la EFL Cup. Y ojo, esto a los equipos grandes, los de primera división, los que siempre ganaban la FA Cup, les parecía como que, ah bueno, tenemos otra copa, medio inútil, pero bueno, vamos a jugarla. Y los equipos de baja división, los equipos de que sí que cuarta, tercera, les encantaba la idea. Porque ahorita tenían más chance de ganar trofeos, más chance de llenar estadios y era un torneo que funcionaba. ¿Cuál fue la mayor crítica a la EFL Cup en su momento? La EFL Cup se fundó en un momento en donde se pudiese decir que otros clubes de los más grandes de Europa eran un poquito más ambiciosos. Entonces se pudiese decir que los ingleses estaban como que retrasados ahí. Porque llegaba que sí que Santiago Bernabéu y decía, no, vamos a hacer una competencia europea bien hecha, vaina. Y luego llegaba la gente de la liga inglesa con que vamos a hacer otra FA Cup, pero privada para la gente chévere. O sea, era entendible que los ingleses se sintieran como que avergonzados de sí mismos. Y después, por razones de patrocinio, decidieron llegar y decir, no, bueno, ¿saben la EFL Cup? Bueno, la vamos a llamar la Milk Cup, la copa de la leche. Entonces, el fútbol inglés como que se burló mucho de la EFL Cup en sus inicios. Ganó el Aston Villa contra el Rotterdam. Y lentamente se fue asentando en el fútbol inglés como una competición, una competición medio importante. La gran diferencia que tenía esta copa frente a la FA Cup,
aparte de lo de los 92 equipos de primera división de fútbol profesional de la IFL, era que a partir de semifinales, bueno, en semifinal, se jugaba ida y vuelta. Entonces, bueno, esa era la única diferencia que existía entre, entre los dos torneos. Y bueno, que la IFL Cup literalmente no te daba nada. O sea, no tenías clasificación europea, no tenías, no tenías grande, no tenías gran remuneración económica, sino que estabas ahí. Y bueno, pasó la EFL Cup hasta el 92. Como ya ustedes saben, el año 1992 es el año más importante para el fútbol inglés y para el fútbol en general, porque se fundó la Champions y 24 y 20 22 equipos, perdón, se independizaron de la EFL para fundar la Premier League. Así así la EFL tuvo que llegar a la FA, que eran los que estaban manejando la Premier League, otra vez como que de rodillas y suplicarles, miren, vamos a llegar a una conclusión, una solución para que todavía se juegue la Copa. Y no se iba a jugar la Copa originalmente. Hasta que, como que la gente de hasta que los equipos dijeron, bueno, sí, nosotros jugaríamos la EFL Cup todavía. Y bueno, la EFL y la FA se pusieron de acuerdo y, ok, vuelve a estar la EFL Cup. Los equipos de la Premier entran un poquito más tarde, todo chévere, entre ustedes se matan, nosotros vamos a, nosotros vamos a hacer nuestra vaina. Y se jugó la EFL Cup. Hoy en día hay un empate por por los mayores campeones por los equipos que más tienen copas de la liga. Esto siendo Copas de la Liga y EFL Cup. Ese es el nombre en español. Esto siendo el Liverpool y el Manchester City. Los dos tienen 8. Y literalmente el Manchester City ganó como 4 seguidas esta década, entre el 2010 y ahorita. Ridículo lo del Manchester City, pero bueno. El Manchester City ese es el único trofeo que tenía garantizado hasta este año que lo perdió. Pero existe una nueva novedad al trofeo. Que es que que es que la UEFA creó la Europa Conference League. Entonces, como la UEFA creó la Conference League, le dieron un cupo a los clubes ingleses. O sea, la cosa con la Conference League es que como que daban 5 cupos a clubes serbios, 5 cupos a clubes moldavos, cosas así, para que se fomentara el fútbol en los países más pequeños y en los países grandes nada más daban 1 o 2 cupos máximo. Entonces, le dijeron a la EFA, mira, te damos este cupo de conference, tú haces lo que quieras con él. Y los ingleses dijeron, ¿qué coño gana uno con la, con esta vaina, con la Copa de la Liga? Que ahorita se llama Carabao Cup. Y llegaron a la conclusión de que era más interesante que en vez de que los equipos que ganaran la Copa de la Liga, o sea, antes, a partir del 92, como que le dijeron a, a la Copa de la Liga que si tú la ganabas puedes entrar a las rondas preliminares de calificación de la Europa League. Y lo que hicieron ahorita es, quien gane quien gane la Copa de la Liga tiene chance de clasificar. No, no es que tiene chance, tiene un puesto para ir a la Conference League. Entonces eso es como que fomentando el fútbol entre los clubes relativamente más pequeños de Inglaterra, aunque todavía la gana todos los años el City. La cuestión es ver quién gana la Copa de la Liga este año, que el City está eliminado. Y bueno, sí, esa es la historia de la EFL Cup y de la FA Cup. 2 trofeos y 2 torneos interesantes y que están muy ricos de historia, honestamente. Sí están llenos de historia, porque
O sea, por lo menos la FA Cup es el torneo más viejo de la historia del fútbol, más viejo que la Copa América, más viejo que el Mundial, más viejo que toda competición internacional de fútbol. La FA Cup es el torneo más viejo del fútbol. Y eso no se puede, y eso no se puede poner en pelea. Y la EFL Cup es un invento muy ridículo, inglés, como lo dijeron en su época y sigue siendo hoy en día, pero como que tiene su encanto. O sea, digamos que tú eres el West Ham, uno de esos equipos de media tabla que como que siempre está compitiendo para ganar algo y ganas la Copa de la Liga, tú te emocionas, tú estás feliz. Entonces sí, como que la Copa de la Liga tiene su encanto, la Carabao Cup hoy en día, la previamente llamada Copa de la Leche. Entonces, bueno, sí, con esto termino mi historia del fútbol inglés, ya hablamos de la Premier, hablamos de la EFL, y no queda más nada que hablar del fútbol inglés aparte de la selección, y eso en verdad no es interesante, hablar de la historia de la selección inglesa, porque todos los años están como, it's coming home, y no van a ganar. Bro, ustedes están demasiado confiados todos los años, como que, no, nosotros vamos a ganar esta vez sí, y tipo se caen en cuartos o semifinal, no van a ganar, entiéndanlo. Yo los apoyo, sí, pero no van a ganar. Y bueno, sí, esta fue mi serie de Entre Más Matas. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y nos vemos este fin de semana con un nuevo Entre Dos Matas. Chao. Recuerden suscribirse si les gustó este video, denle like y a la campanita también. Y apóyennos en Patreon si les gusta, porque en verdad uno pone su esfuerzo y su tiempo para hacer estos videos. Ahora sí, chao.